Bien, pues con la ayuda del Señor vamos a empezar otra pequeña serie que nos habla de nuestro Señor Jesucristo como Supremo. Y esta serie la vamos a titular, o se titula Cristo es Perdonador. Y creo que de ello ya hemos cantado en esta tarde. Cristo es Supremo porque Él perdona el pecado. Y como digo, empezamos esta nueva serie en la que vemos que Cristo es supremo sobre todas las cosas porque Él es perdonador, Él perdona. Y nos podemos preguntar, o alguien podría hacernos la pregunta que ¿por qué es importante que Cristo perdone el pecado? ¿Por qué es importante que Cristo perdone el pecado? Y esta pregunta, ¿por qué es importante que Cristo perdone el pecado? Implica a la vez, o a su vez, creo que otra pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el hombre? ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Y fijaros, respondiendo a esta segunda pregunta, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? Entenderemos por qué es importante que Cristo perdone el pecado. Así que vamos a ver en esta tarde de forma rápida, sencilla y con la ayuda del Señor cuál es la mayor necesidad del ser humano. Y para ello vamos a ir a un texto que también hace no mucho predicábamos un domingo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 17 al 16. Una escena bastante conocida, incluso desde niño en la escuela dominical. Aquella escena en la que un paralítico es descolgado desde el techo en una casa donde el Señor estaba predicando. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Dice así la palabra del Señor, que un día que Él, el Señor Jesús, estaba enseñando, había allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico. Y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Versículo 20. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos ellos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias, maravillosas. Que el Señor bendiga su palabra. Os voy a pedir, y con todo el respeto evidentemente a la palabra de Dios, pero imaginémonos que por un momento que estamos nosotros en aquella casa. Imaginémonos incluso que somos uno de esos amigos del paralítico que lo ha llevado con la camilla. Y después de mucho esfuerzo, aquel hombre paralítico por fin está delante de Jesús, como hemos leído, y cuando todos esperan, probablemente todos esperan lo mismo, todos esperan un gran milagro, el Señor va y le dice al paralítico, en el versículo 20, que le dice: levántate y anda. No, le dice: tus pecados te son perdonados. Si yo hubiese sido uno de esos amigos, seguro que mi respuesta a esta frase del Señor Jesús
hubiese sido algo así y lo hubiese dicho a lo mejor incluso de mala manera. ¿Pero qué dice? ¿Estás de broma? ¿Pero no ves que este hombre está en una camilla? ¿No ves que lo que necesita es andar? Y luego seguro, conociéndome, refunfuñándome, daré la vuelta hablando para atrás, puede que hasta murmurando, después de todo lo que me ha costado traer a este hombre, a nuestro amigo hasta aquí, con lo que hemos armado, la que hemos liado para bajarlo por el tejado, que casi nos matamos, como digo, todo esto que hemos liado para que ahora solo le diga, tus pecados te son perdonados. Es que no ve que está paralítico. Vamos, hombre, este Jesús que va sanando por ahí a todo el mundo, y ahora que tiene aquí claramente un caso, un claro paralítico delante suya, va y le dice, tus pecados te son perdonados. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, reaccionaríamos de la misma manera. Por lo menos yo, seguro que sí. Seguro que esta respuesta de Jesús a ver al paralítico no es lo que todos precisamente estaríamos esperando en aquel momento. Y es que los pecados, el pecado del hombre no parece ser el primer problema, ni para este paralítico, ni para el resto del mundo. A esa pregunta que hacíamos al principio de cuál es la mayor necesidad del ser humano, seguro que en nuestra mente de primeras tendríamos una lista de problemas a solucionar inmensa. Problemas como, no sé, encontrar trabajo, aprobar un examen, sanar una enfermedad, evidentemente, que se solucione un conflicto uno u otro con una persona o en cualquier situación, conflicto que tengamos. No sé, cualquier problema grande que tengamos. Seguro que haríamos una lista muy grande. En definitiva, cualquier cosa estaría en esa lista antes que el problema del pecado. Ahora bien, Cristo es supremo, supremo todo, sobre todas las cosas. Y el que lo sabe todo, Él es que Él es Dios, el que está por encima de todas las cosas. Cuando le traen a este paralítico, les muestra a todos los que están en aquella casa, les muestra a los amigos del paralítico y por tanto nos está mostrando también a nosotros. Y evidentemente se lo está mostrando a aquel hombre enfermo. Está mostrando que el verdadero, que el más importante problema de este hombre no es su enfermedad física, no era que era paralítico, sino que su enfermedad más importante era su enfermedad espiritual. Ese era su verdadero problema. Su verdadero problema es el pecado, su pecado. Ese era su problema. Y eso es lo primero que le dice al Señor que va a solucionar. Por tanto, vemos que el Señor Jesús se centra en el verdadero origen de todos los problemas, el pecado. Porque por grave que fuese la enfermedad de este hombre, nada es tan importante como el problema del pecado en el corazón del hombre. Y creo que todos sabéis por qué el pecado, por qué el pecado es el mayor problema del hombre. La palabra de Dios es clara, no lo digo yo. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice allí el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por ello. Pero la paga del pecado es muerte. Tu problema no es una enfermedad. Tu problema no es económico. Tu problema no es cualquier cosa que te imagines en este mundo. Tu problema es el pecado, porque es tu muerte. Es muerte segura. Bueno, alguien, incluso muchos, piensan que esto del pecado no va con ellos. Y lo escuchamos muchas veces, por desgracia. Conocidos, amigos, incluso familiares. Esto no va conmigo del pecado. Esto no me afecta. Nos dicen. Incluso puede que hayamos dicho nosotros en algún momento, esto no me afecta, no es para mí. Muchos vemos el pecado en otros también antes que en nosotros. El pecado nos afecta a todos. Afecta a todo el mundo.
afecta a todas y a cada una de las personas. Como dice también el apóstol Pablo a los romanos, no hay nadie que esté libre del pecado, ni de sus terribles consecuencias, la muerte eterna. Dice Romanos 3, versículos 9 al 12, dice allí el apóstol Pablo a los judíos: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos, los gentiles? Dice: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos ¿bajo qué? Bajo pecado. Y cita el versículo 10, unos salmos que luego leeremos de David: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y podíamos caer en la tentación de decir: bueno, está hablando Pablo aquí de forma así generalista. Bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Bueno, quiere decir, la mayoría de la gente es así. Pero lo aclara Pablo en la última frase del versículo 12. No hay ni siquiera uno. No algo general. No es que el hombre no busque a Dios. No es que el hombre esté apartado de forma general. No es que el hombre se haya desviado de forma natural o de forma general. No es que de forma general el hombre no haga lo bueno. Que sabemos que no. Dice la palabra de Dios: no hay ni siquiera uno. Por supuesto yo no, pero ninguno de nosotros tampoco. Y es que en realidad, como decía antes, esto que escribe aquí el apóstol Pablo no es algo que se haya él inventado, no es algo que se le haya ocurrido allí cuando estaba escribiendo esta carta a los romanos, sino que Pablo, movido, guiado por el Espíritu Santo, está transcribiendo lo que siglos antes ya había revelado el mismo Dios a través del rey David, el cual hasta 2 veces, en 2 salmos distintos, como decía antes, escribe lo que Pablo acaba de volver a escribir: Salmo 14 y Salmo 53. Y lo vamos a leer, veréis que no cambia nada. Dice el Salmo 14, versículo 1 al 3, que el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. El Señor ha estado mirando, buscando, a ver si hay alguno. Y dice el versículo 3, todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Salmo 53, versículo 1 al 3. Y no vamos a leer nada nuevo, exactamente lo mismo. Solo cambia una palabra en esos 3 versículos. Dice: el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticia abominable. En el Salmo 14 dice hechos abominables, la única palabra que cambia. Pero dice: no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Uno humano. Evidentemente hubo uno que no cometió pecado: Jesucristo. Pero de entre nosotros, entre los hombres, no hay ninguno. Vemos lo importante que es que el Señor Jesucristo sea perdonador. Porque el pecado es el mayor y el verdadero problema del hombre. No hay ninguna persona que esté libre del pecado ni de sus consecuencias. Por tanto, cuando Cristo le dice a este paralítico: tus pecados te son perdonados, estaba declarando la necesidad más profunda que tiene el ser humano.
Y esa necesidad es ser perdonado del pecado y de su condenación. Esa es la mayor necesidad de una persona. Si quieres ayudar a una persona, dile que se arrepienta de su pecado. Porque esta es sin duda la mayor necesidad del ser humano. Fijaros, una necesidad que el hombre, que tiene cegado su entendimiento por Satanás y precisamente cegado por su propio pecado, tiene la vista velada. El hombre continuamente pretende ocultar, pretende disimular, pretende tapar con toda clase de excusas el pecado. Esto no es para mí. No, el pecado lo haces tú, yo no. Pero Cristo está continuamente llamando, diciendo por medio del Espíritu Santo y de su Evangelio que todos necesitamos humillarnos y reconocer nuestro pecado. El arrepentimiento de pecado y por tanto el perdón de ese pecado es la base del mensaje del Evangelio de Cristo. Si algo vino el Señor fue a eso, a predicar el arrepentimiento. Evidentemente, gracias a su sacrificio en la cruz, tiene valor eso, pero Él vino a predicar esa necesidad de arrepentimiento. Leemos en Mateo 4:17 y luego en Marcos capítulo 1 también lo mismo. Mateo 4:17 dice allí, justo después de que Juan el Bautista fuese encarcelado, que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos capítulo 1 es el texto paralelo, versículos 14 y 15. Dice allí que después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Así que Cristo es supremo. Y es supremo porque Él puede solucionar el mayor problema del hombre. No hay ninguna ciencia, no hay nada que el hombre pueda hacer, ni con la mejor tecnología, ni con el mejor avance tecnológico, ni científico. Solo Cristo puede perdonar pecados. Por eso Cristo es supremo. Él es supremo porque puede perdonar nuestro pecado. Hermanos, no tapemos, no disimulemos. Y algunos, y lo digo por mí, con años somos expertos en hacerlo. Disimulamos, tapamos. No toleremos el pecado, especialmente en nuestra vida. En nuestra vida. Quitemos nuestra viga. Quitemos nuestra viga de nuestro ojo. ¿Cómo? Acudiendo con arrepentimiento al único que puede perdonar pecado. Y ese sabemos que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde venimos a ti, Señor, de forma sencilla, como estamos diciendo desde que hemos empezado este culto, Señor, pero con toda reverencia queremos venir a ti. Señor, primeramente a pedirte perdón, Señor, por nuestro pecado. A reconocer que somos hombres y mujeres indignos delante del Padre. Hombres y mujeres apartados de Dios por nuestro pecado. Señor, pero hombres y mujeres también que hemos sido bendecidos por ese perdón de pecado que solo tú, solo el Hijo de Dios Jesucristo podía darnos, regalarnos en la cruz del Calvario. Señor, por ello te alabamos y te adoramos y te damos las gracias, Señor. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque has puesto en nosotros la fe que no teníamos. Esa fe que te pedimos también que cada día vaya aumentando, Señor. Señor, y te rogamos con toda reverencia, Señor, con toda humildad también, que tú sigas derramando tu salvación y tu perdón entre tantas y tantas personas
Señor, están lejos de ti por su pecado. Señor, te rogamos que cuando las personas sean llamadas al arrepentimiento a través de tu palabra, a través de ti, a través de tu Santo Espíritu, respondan, Señor, a ese llamado, arrepintiéndose y pidiéndote perdón, Señor. Porque tenemos la seguridad y la certeza, porque tú así lo has escrito, lo has prometido y lo haces, que tú vas a perdonar ese pecado para siempre. Y que esas personas van a pasar de muerte a vida, como nosotros ya fuimos rescatados por ti hace tiempo, Señor. Así que te rogamos, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor, con todo nuestro deseo, que tú sigas salvando personas, que tú sigas llamando personas al arrepentimiento. Señor, y que personas que escuchen tu mensaje vengan a ti, Señor, arrepentidos de verdad. Señor, porque todo el que viene a ti con fe y arrepentimiento, Señor, tú no lo echas fuera. Señor, y esa es nuestra seguridad, esa es la seguridad de nuestra salvación. Y te rogamos por todos nuestros amigos, familiares, Señor, que han escuchado tu palabra, o que la van a escuchar, o que saben de ti, pero, Señor, dicen como tanto, esto no va conmigo. Señor, que tú rompas sus corazones de piedra para que vengan a ti en arrepentimiento. Señor, y tú les des la salvación que ahora mismo lo tienen, Señor. Esto te pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús.